Dios les bendiga, amados. Qué gozo para mí en lo personal cada oportunidad que Dios me da de compartir el mensaje del Señor. Cuando yo leo la Escritura, cuando Dios me lleva de página a página, de libro a libro, veo tanta magnificencia, tanta gloria, tanto poder, tantos milagros, tanto amor derramado sobre los que creen. Y como dice la Biblia también en Deuteronomio, en el capítulo 6 dice que Dios derrama amor inagotable sobre aquellos que cumplen su palabra. O sea, por eso yo siempre voy a enseñar que la palabra de Dios tiene condiciones, es condicional. Yo debo obedecer a Dios, debo amar sobre todas las cosas a Dios y sobre todas las cosas debo creer. Por eso es que uno de los relatos bíblicos más claros y evidentes que expone radicalmente sobre el creer en la existencia de Dios, ¿sabe cuál es? Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Que lo conocemos de memoria, que dice, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6, y aquí hay una condición radical, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted, el que me va a ver, que me va a escuchar, si usted no tiene fe, si no cree en la existencia de Dios, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, mire lo que dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea, pero crea que Él existe, que Él es real, tan cierto como el agua, ¿cierto? Tan cierto como el aire que respiramos, tan cierto con las cosas que vemos, que generalmente vemos todos los días, la creación, vemos las maravillas, el firmamento, que es maravilloso. De la única manera, es necesario que los que los acercamos a Dios, creamos que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros hemos vivido, y sigo diciendo, y lo seguiremos viviendo. Lo digo con certeza, lo decimos con Angélica, lo seguiremos viviendo, ver la mano de Dios, porque cuando nosotros nos abandonamos en Dios, ¿cierto? Que nos entregamos de lleno como el pequeño que se tira en los brazos del Padre, de la misma manera. Y hemos visto la mano del Señor. Pero ¿sabe que a pesar de todo de lo que nos enseña la Biblia, estamos viviendo el cumplimiento de una de las advertencias más rotundas, más claras de los posteriores días? Lo que nos habla la Biblia en 2 de Timoteo, nos habla la palabra de Dios que nos dice sobre estos postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en los postreros días. Voy a usar una palabra, pero no creo que sea la madre. No le preocupa eso, o más bien no le llama la atención o no le hace reflexionar que ya estamos en los postreros días que son malos, peligrosos. Y más aún, miren lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y por eso yo reitero una y otra vez, muchas veces creemos, vivimos
Póngame atención, por favor, todos. Esta palabra yo quiero que, no tan solo toda la palabra que Dios me da para enseñarles, para que usted ponga atención. Y este pasaje bíblico, en este pasaje que le leí, el apóstol Pablo resalta el carácter de los hombres en los postreros días, basado fundamentalmente sobre ¿qué? Sobre la incredulidad. Y nosotros como cristianos luchamos con eso, ¿no? Es por eso que usted tiene que tener una vida de oración y tenemos que buscar a Dios. Porque nuestra mente lucha con el hombre interior. Nuestra humanidad lucha con ese hombre interior que Jesús resucitó cuando le dijimos, creo en Cristo. Por eso que el salmista David y Jesús se refieren de esta manera a la última generación. Mire lo que habla el salmista David cuando se refiere a esta generación. Mire lo que dice. Usted lo ha leído, el capítulo 14 de Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Jesús lo que dice, escuchen bien, por favor, ¿qué dice Jesús al respecto? Mire, ¿está escuchando? Míreme, por favor. Mire que Jesús cómo se refiere a esta generación. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Una generación incrédula y perversa. Es por eso que dice la Biblia, que leí anteriormente, capítulo 14 de Salmos, dice el necio en su corazón, ¿hay Dios para usted? ¿Dios ha resuelto sus problemas? ¿Usted que sirve a Dios? ¿Dios le ha dado victoria en los años que lleva sirviendo al Señor? ¿Ha visto la mano de Dios? ¿Ha visto que Dios tiene cuidado de usted en todos los años que le ha servido? ¿Usted puede con certeza hablar que Dios es tan real como el aire que usted respira? ¿O duda que Dios puede sacarle adelante? Por eso que dice el necio en su corazón, que dice no hay Dios. Por eso que en la Biblia la necedad, ¿sabe lo que es? La necedad no es una simple falta de inteligencia. ¿Sabe lo que es la necedad? Es un estilo de vida que rechaza rotundamente la existencia de Dios. Esa es la necedad. Porque dijo el salmista, el necio dice en su corazón, ¿no hay Dios? Entonces, ¿qué es lo que es? Es aquel que rechaza rotundamente la existencia de Dios. Desprecia la sabiduría, eligiendo la desobediencia moral. Y esto quiero que me ponga mucha atención en este pasaje de Proverbios. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 10 de Proverbios, versículo 23. No sé si usted lo ha leído alguna vez. Es importante que lo lea. Proverbios capítulo 10, versículo 23. Rechaza totalmente la necesidad, es aquel que rechaza rotundamente la existencia de Dios. Por eso que dice,
el hacer maldad es como una diversión al insensato, al necio. El hacer maldad es como una diversión al insensato, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 9 de Proverbios. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. ¿Se ha dado cuenta? Que hacen chiste de todo y se ríen de todo, hasta de Dios. Se ríen, se mofan. ¿Por qué? Porque no es tanto falta de inteligencia y de entendimiento, sino que es un estilo de vida que han escogido. Y mira lo que dice el capítulo 15, versículo 21 de Proverbios sobre la incredulidad. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Se hace, vive feliz. La mayor parte de las personas, la mayoría de los seres humanos viven como si Dios no existiera, pero no porque ellos vivan así, Dios no exista. Dios es tan real. Es increíble. Es increíble. Dios me ministraba mi corazón estos días, desde el miércoles hasta ayer en la noche, cuando me sentaba a estudiar la palabra, que todos los seres humanos, todos verán a Dios. Usted, cuando parta de esta tierra, cuando cierra sus ojos, automáticamente, en segundos, en milésimas de segundos, se encontrará con Dios. Y cuando se encuentre con Dios, usted le responderá si creyó o no creyó en la asistencia de Dios. Y ahí vendrá el juicio, como dice la Biblia en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 27, como está establecido, que los hombres mueran una sola vez. Así que la reencarnación, que se convierte en pájaro, después de que se convierte en buey, en qué sé yo, eso es antibíblico. Los hombres mueren una sola vez, dice la Biblia, como está establecido. Y después de esto, el juicio. Todos los seres humanos. Nadie, no hay lugares en el universo, en este mundo, donde nadie se esconderá, donde nadie podrá esconderse de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús venga, las naciones se lamentarán. Ahora, ¿cuál es el argumento de la incredulidad? ¿Sabe usted cuál es el argumento de la incredulidad? Mire, escúcheme bien. El más común, el argumento más común de la incredulidad, yo sé que usted lo ha escuchado, que la presencia de creyentes no sinceros demuestra que Dios no puede existir. Se justifican. ¿Por qué razón? Yo le voy a decir una razón fundamental, lo que nos dice la Biblia. Cuando la palabra del Señor, en el capítulo 17, versículo 21, y más atrás también habla, y yo voy a poco parafrasear esto, cuando Jesús ora en el Getsemaní, Él dice: Padre, yo te ruego que no los puedes quitar del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que ellos sean uno, como yo, tú y en mí somos uno, para que el mundo crea. Pero no, el mundo no cree. Usted no creyó. Escúcheme bien. Usted no creyó porque una persona, usted ve en la persona un ejemplo de un buen cristiano, etc. Que eso es fundamental, que nosotros seamos la luz del mundo, pero la luz que debe ver usted que no cree es la luz de Jesucristo, como dijo: yo soy la luz del mundo, y el que en mí cree no andará en tinieblas. Por eso la Biblia también, por el profeta Isaías, dice:
Poned la mira en Dios. Por eso la Biblia también, el apóstol Pablo dice, mirad las cosas de arriba y no las de la tierra. Por eso el salmista también dice en el Salmo 121, que los niños se lo saben de memoria, alzaré mis ojos hacia los, ¿de dónde vendrá? Mi socorro viene de parte del Señor. En pocas palabras, el argumento de la incredulidad afirma esto. Si Dios es real, se daría a conocer. ¿Ha escuchado esa expresión tan absurda y tan atrevida, tan como que yo soy importante en este mundo y Dios tiene que mostrarse tal cual es? Si Dios existe, que se muestre a mí. ¿Qué se cree usted? Si Dios es santo, 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 que dice la Biblia en el capítulo 6 de Isaías, el Antiguo Testamento, dice cuando el rey, ¿cierto? Cuando, el profeta Isaías llegó al templo en los días de la muerte del rey Usías, dice la palabra que él vio la gloria de Dios, vio el resplandor de Dios y dice que cayó como muerto, porque nadie puede ver a Dios y siga viviendo, porque Dios es santo. Dios está fuera de nuestra imaginación humana, pecaminosa y terrenal. Dios es santo, puro en santidad. Su nombre, sobre todo nombre, Él es más hermoso que los hijos de los hombres, que la gracia vino sobre Él. Bendito sea su nombre. Uno de los relatos bíblicos más claros al respecto, ¿se acuerda de la experiencia de Tomás? ¿Qué dijo Tomás cuando los discípulos dijeron? Porque la primera oportunidad que Jesús apareció a ellos, no estaba Tomás, no sé qué, dónde andaba, no, eso no nos interesa a nosotros, pero la Biblia dice que no estaba en ese momento. Y los discípulos dijeron, vimos, Jesús resucitó. Si yo, dice, mírela, estando con él, habiendo visto los milagros, habiendo oído que él iba a resucitar al tercer día. Él dijo, si yo no viera con mis propios ojos y metiera mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, no creeré. Y a los días después Jesús aparece y le dijo, Tomás, ven. Alguien que quizás le fue con el cuento, ¿no? Dice la palabra también en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, Dios, Jesús, no tiene necesidad que nadie le diga lo que hay en el hombre, porque Dios conoce a todos los seres humanos, como dice el salmista en el capítulo 139. ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Dice que la palabra del Señor es tan increíble, dice que Él conoce aún la palabra, antes que la digamos, ya sabe lo que vamos a decir. Ese es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y le dijo, mete tu dedo en mi llaga, como lo dijiste. Si no metías el dedo en mi llaga, no creería. Y mete mi mano en tu costado, que yo soy. Le dijo Tomás, sé creyente y no incrédulo. Bienaventurados los que creyeron no viendo. Nunca hemos visto al Señor, pero hemos creído en sus milagros y creemos que en su promesa, creemos lo que Él dijo, que Él vendrá. Acuérdese usted también que me está viendo, Jesús vendrá, y si usted no está preparado, si usted no ha creído, tendrá un serio problema. Se perderá por la eternidad, porque el que rehúsa creer, dice la Biblia, en Jesús, en el Evangelio según San Juan, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe usted que hay dos premisas? ¿Sabe lo que es premisa? Afirmaciones principales detrás del argumento de la incredulidad. Es decir, tienen como base el razonamiento. O sea, yo razono para creer, yo tengo que ver para creer. No, le doy un consejo, crea primero para ver. Bendito sea Dios. Crea para ver. Tienen un razonamiento sobre la existencia de Dios, los cuales son evidentemente falsas, todos los argumentos. Mire,
uno de los argumentos que ellos también tienen sobre la incredulidad es que existe un no creyente objetivo, es decir, aquel que tiene la intención de creer. No, eso es falso. Porque ¿qué dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios, lo que les dije anteriormente. Y el que se acerca a Dios crea que le hay. Y por la segunda, que Dios no ha podido proporcionar, dicen ellos, la suficiente evidencia para llevar a cabo, para llevar a la verdad, para que lleguemos a creer en Él. La explicación más clara por qué el argumento de la incredulidad es falso viene de la Escritura. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que los hombres, después de haber creído, se fueron a los ídolos creyendo en tanta cosa que no tiene ninguna relación con Dios. Ninguna relación con Dios. Por lo tanto, la incredulidad, en la última instancia, no se basa en la sinceridad o incluso en la ignorancia, sino en un rechazo absoluto de seguir la verdad. Que dijo el profeta Jeremías capítulo 6, cuando dice que vuélvanse al camino y caminen por él. Y ellos respondieron, no caminaremos, no creemos, no andaremos, no oiremos. ¿Cuántos millones de personas están así? La Biblia indica que lo que está sucediendo es que se está deteniendo la verdad por la incredulidad. Los que no creen en Dios pueden ser sinceros. ¿En qué sentido? Que legítimamente no creen en la existencia de Dios. Y leo los dos últimos versículos en Salmos. Mire lo que dice la Biblia. Salmos capítulo 10, versículo 4. Mire lo que nos habla la Biblia. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por lo tanto, la Biblia muestra que las dos afirmaciones del argumento de la incredulidad son falsas. Los que creen en la existencia de Dios, los que hemos creído, no necesitamos razonar. No necesitamos evidencias palpables. Solamente necesitamos creer que Él está en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, cuando Jesús dijo, arrepentíos y convertíos y crean en el Evangelio. Crea usted en la palabra y Dios le mostrará lo maravilloso y lo que grande es Él. Que esta palabra haga vida en cada uno de nosotros. Que esta palabra pueda sacudir su corazón, su mente y pueda decir realmente Dios es tan real. ¿Sabe por qué? Porque usted un día, crea o no crea, tendrá que enfrentarse con el Creador del universo, con el Dios eterno. Amén. Amén.